Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Javier. Javier nos ha pedido un vídeo. Sí, claro. Si no, ¿para qué estás aquí? Un top. Un top de los movimientos cinematográficos de la historia del cine, los más importantes. ¡Boom! Ahí queda eso, casi nada. Una tarea cuanto menos ambiciosa. Hay que reconocer que, en todo caso, oye, Javier nos ha facilitado un poco el trabajo. Él nos escribió a través del canal de WhatsApp, nos pasó esta propuesta. Oye, que Echagüe haga un top de los movimientos grandes que han cambiado la historia del cine, de estas corrientes que van desde el cine mudo hasta principios del siglo XXI. Nos dio una serie de movimientos, que creo que incluido todos al final, e incluso nos sugiere, hombre, se puede ordenar por gusto aquí del señor que hace el vídeo o por cronología. Del primero al último. Pues Javier, que no me voy a comer la cabeza, creo que va a ser tal y como nos lo has sugerido. No encuentro otro modo de ordenar todas estas etapas de la historia del cine. Por supuesto, yo tengo mis preferencias. Por supuesto, a lo largo de este vídeo caerá algún halago o alguna pullita, pero creo que lo guay de este asunto es ver cómo evoluciona el cine a través de estas corrientes. Como en muchos casos una no podría haber existido sin la existencia de una anterior. Y por encima de todo, lo de siempre. Yo quiero que este vídeo al final sea una excusa para hablar de películas. Que os llevéis un generoso saquito de recomendaciones y que si tenéis a bien interesaros por lo que os pueda contar, las veáis. Muchas las conocéis porque son clásicos indiscutibles. Alguna de las que voy a nombrar, que van a ser creo que un centenar, bien no las hayáis visto, bien las visteis cuando Cristo perdió la sandalia. En resumen, yo quiero que este vídeo al final sea una excusa como cualquier otra para hablar de películas y en algunos casos para reivindicar películas. Eso sí, aclaración, sobre todo para los puristas, este vídeo, este humilde vídeo, no pretende cubrir enteramente la historia del cine. Es imposible. Hay nombres míticos que aquí no van a aparecer. ¿Por qué? Porque no se pueden encuadrar dentro de ningún movimiento, porque ellos mismos son el movimiento. Es decir, en el cine mudo, ¿a quién tenemos? Si nos vamos a la parte de comedia, Chaplin y Keaton. ¿Qué movimiento es ese? Griffith, que prácticamente inventó todo esto. ¿Qué movimiento? ¿A qué movimiento pertenece Griffith? Los escandinavos, Dreyer y Bergman. Aunque hay algunas películas de Bergman, las mudas, que están encuadradas en el expresionismo, pero ya me entendéis. Akira Kurosawa, el ruso Andrei Tarkovsky. Al final, esas son personalidades que se lo guisan y se lo comen para ser algunos de los cineastas más influyentes también a día de hoy de la historia. Pero al final son ellos solos, lo cual para mí tiene incluso más mérito que muchos de los que vamos a nombrar en este vídeo. Pero en este top, en concreto, ceñido a corrientes con nombres y apellidos, se quedan fuera. Antes de empezar, por cierto, me notaréis acelerado, entre otras cosas porque, sí, este vídeo va a durar más de una hora. Pretendo amenizarlo ya no solamente con mi alegría y entusiasmo habitual, sino también insertando de vez en cuando imágenes de las películas para que le pongáis cara y ojos a cada una de ellas y de paso no estéis viendo todo el rato a este calvo con una camiseta de VHS que os está hablando en estos momentos. Pero sí me gustaría deciros que para documentarme como fuente primarias a la hora de... Mira Wikipedia, que no seas cachondo, tío. No os digo yo que no haya consultado internet, pero también he consultado esta pequeña Biblia. La historia del cine. Nunca hay un mejor nombre para un libro que Historia del cine y sobre todo cuando es de un tamaño más o menos abarcable. En este caso, escrita por el español, por el sabio Román Gubern, en el cual he cogido muchas ideas. A mí me gusta citar las fuentes, me gusta citar las ideas que no son mías. Si alguien me las ha dicho, aunque sea el vecino de enfrente, aquí se le cita también, y que menos que citar a los eruditos de esta historia. Empezamos desde el principio. La primera corriente de la que os voy a hablar, os voy a dar unas pinceladas de cada una y después las películas que yo creo que tenéis que ver
sí o sí de ese movimiento. Por supuesto, ya lo sé, hay muchas más, de verdad, lo juro, pero no caben todas. Al final son las que yo me he quedado y en la mayoría de los casos las he revisado. La primera corriente, expresionismo alemán. Pinceladas. Primera Guerra Mundial, Alemania crea su propio estudio, en este caso la UFA, para competir contra el cine de sus enemigos, principalmente Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Es así como, ya sé, está simplificado, pero qué simpleza es esta, ya lo sé, amigos, pero en fin, no me voy a perdonar más. Acaba teniendo los alemanes su propio estilo, que es el expresionismo, que sería algo así como la respuesta, el antídoto contra el naturalismo y el impresionismo francés. No solo en el cine, en todas las artes. De hecho, posiblemente los primeros expresionistas alemanes son pintores, pero en esencia, y ciñéndonos al cine, ¿qué es lo que hace esta corriente? Deforma la realidad. La pasa por un espejo deformante. No tiene ningún apego a la fidelidad a la naturaleza, como sí podían tener los artistas franceses. Y llena la pantalla de simbolismos y muchas veces para mostrar una fascinación del ser humano por el mal en mayúsculas. Y de hecho se obsesiona siempre en reflejar la dualidad del hombre. Es decir, no es solamente personajes unidimensionales, tienen muchas más capas. Películas que tenéis que ver sí o sí. El gabinete del Dr. Caligari, año 1920, Robert Wiene. Esta película, por dirección de arte, ha pasado justamente a la historia, por ser, por lo menos desde un punto de vista escénico, el sumum del expresionismo. Encontraréis esas casas de formas grotescas y medidas loquísimas, desproporcionadas, un cementerio imposible, unos árboles tenebrosos que están por ahí diciendo cómeme. O sea, todo remite a los sueños, todo remite más a las pesadillas que a los sueños, cuando no directamente a la locura. Ya sabéis, Dr. Caligari, la historia de este enigmático pseudocientífico, cuya atracción de feria principal consiste en exhibir a un joven, en este caso Césare, un chaval que está permanentemente hipnotizado y cuya presencia coincide con una serie de asesinatos. Tened en cuenta además los años en los que nos estamos moviendo aquí. La psiquiatría era lo más, era la ciencia de moda por aquel entonces. La hipnosis volvía loca a la gente, llamaba mucho la atención. Técnicas como la hipnosis además avivaban mucho la imaginación de creadores. Y por otro lado, todo esto chiflaba a los círculos esotéricos que tan en boga estaban por aquel entonces. Pero, por encima de todo, podéis ver, o por lo menos así ha pasado en la historia oficial, este Dr. Caligari como una alegoría de cómo el gobierno alemán, Primera Guerra Mundial, no Segunda, acordaos, Primera, cómo el gobierno alemán y Césare, interpretando como el ciudadano medio, ese ciudadano acaba manipulado, es azuzado para matar indiscriminadamente en las trincheras, por así decirlo. Como ocurrió eso, en la Primera Guerra Mundial, la manipulación del poder, el poder representado en el Dr. Caligari, los políticos, si lo queréis, el Estado, y cómo puede influenciar y manipular a los jóvenes, y en este caso a César, antes le llamó César, ya lo sé, para matar, para cumplir su sed de sangre. Año 1922 tenemos otro doctor, en este caso Dr. Mabuse. Fritz Lang, una de las obras clave de este periodo, y más que por técnica, también por temas. Aquí otra vez lo encontramos, tenemos esa Alemania deprimida, posterior a la Primera Guerra Mundial, y por encima de todo, otra vez, la manipulación de las masas, encarnada por quien, por otro hipnotizador / estafador, que es el Dr. Mabuse. Muy aplicable, como veis, a Caligari también. Por supuesto, ver el cine en general y de todas las etapas de Fritz Lang es uno de los deberes que os tenéis que llevar de este vídeo. Y entre otras películas, por ejemplo, Metrópolis, la cual, agarraos, he hablado de ella un montón de veces en un vídeo hará unos 3-4 años sobre el cine cyberpunk. O sea, para que veáis hasta qué punto la filmografía de Fritz Lang es apasionante por todo lo que anticipa. Tenemos, joder, claro, Friedrich Wilhelm Murnau,
obligatoria, Nosferatu, a la cual le dediqué un extensísimo vídeo hace ya también la tira. Representa también todo lo que es el expresionismo, esa fascinación por el mal, esa dualidad que os hablaba antes, ese simbolismo esotérico. Nosferatu es prácticamente una sesión de Ouija en sí misma, y si leéis y si me escucháis en ese vídeo sobre la producción sabréis por qué. Pero para hablar de Murnau me gustaría detenerme un poquito más en Amanecer, una canción para dos humanos, como se subtitula la película, 1927, y su primera película en Estados Unidos, y por tanto una obra clave a la hora de importar lo que eran los logros expresionistas alemanes a la futura meca del cine. La historia de una pareja con un hijo pequeño cuya estabilidad se rompe por una mujer mala, una mujer malvada, que se enrolla con el marido y le come la cabeza para que deje a la aburrida de su mujer, pero también a la aburrida vida de pueblo que lleva, y se vaya con él, ¿a qué? A la frenética ciudad donde todo es posible. Y no solo eso, le convence para asesinarla en un bote, haciéndolo pasar por un accidente. No os digo más, joder, ya se has contado todo, mamón. Detalles: el uso expresivo de la naturaleza, como el río, la bruma, el anochecer, el romanticismo tan propio de los alemanes, desbordado. Fueron muchas las novedades que introdujo Murnau en Estados Unidos, y el resultado, ya os lo digo, será muda y todo lo que queráis, una de las películas más bonitas y más emocionantes de todo este top. Vamos a una segunda etapa. En el número 2, tanto Javier como yo hemos coincidido en situar a los montadores rusos. Estamos en 1922, los revolucionarios ganan, por si no os habéis enterado, y Lenin dice: de todas las artes, el cine es la más importante. ¿Por qué dijo eso? Fueron los primeros en explotar el carácter propagandístico, por lo menos a gran escala, del cine. Sin embargo, lo que no se podía sospechar es que en esa generación saldrían auténticos inventores de la capacidad expresiva de los entonces cinematógrafos, como puede ser Lev Kuleshov, el del efecto Kuleshov que todos conocéis. Y dentro de esas investigaciones, con lo que experimentan, es algo que a mí personalmente me gusta mucho hacer hincapié en mis vídeos, porque creo siempre que es clave, y eso es el montaje. Las mismas imágenes se pueden, o mejor dicho, nuestra sensación, nuestro sentimiento respecto a lo que estamos viendo es muy manipulable dependiendo del corte que hagamos en ese montaje. Películas que tenéis que ver, aquí ya sabéis cuál va a caer, pero antes que esa tenéis que ver La madre, de Pudovkin, 1926, basada en la novela homónima de Máximo Gorki. Tenemos aquí, por ejemplo, unos montajes paralelos maravillosos de los trabajadores de las fábricas, con ese humo de las chimeneas. Podéis encontrar también un montaje paralelo entre el padre muerto, agonizante en la cama, y la gotera que va cayendo en un cubo. Luego hay unos planos que son una auténtica sobradez. Por ejemplo, cuando el hijo es interrogado y vemos muy fugazmente cómo aprieta los puños. Es una pasada también esta película, mucha menos vista que otras de los rusos, pero te das cuenta de que no todo el cine ruso mudo era el señor del que vamos a hablar ahora, que es Sergei Eisenstein, 1925, El acorazado Potemkin. A ver, esta película, recién vista, aparte de su valor propagandístico y revolucionario, esta es una película que es una auténtica sobradez. También está llena de detalles. Si os paráis a verla con un poco de... en plan como si os quedarais calvos si os pusierais una camiseta de cintas VHS, pues en ese plan. Los gusanos que ven los marineros que están en la carne que les están sirviendo a ellos. Ese alquitrán de repente cayendo de los cañones del acorazado como si fuera sangre. Los platos en los que podemos leer "Danos hoy nuestro pan de cada día", y que luego después un marinero furioso rompe contra el suelo. El espectacular plano de la muchedumbre de Odessa peregrinando al puerto. Pero no son solo, al final, cuestión de detalles, es también la composición de cada plano.
Y por encima de todo, lo que venimos hablando aquí, que es el montaje, que es lo que acaba dando más fuerza a todo este conjunto de planos que es verdad que son estáticos. No estamos en una época en la que los directores muevan la cámara, eso se pondría de moda ya después. Pero ves un dinamismo en esa concatenación de planos que resulta inédito para la época. Ahí está, por ejemplo, el fusilamiento no consumado de los rebeldes del Potemkin, un momento también precioso. Y, en fin, la secuencia de las escaleras, toc toc, los intocables de Lyonés, Brian De Palma, ¿estás ahí? Sí. Primero la madre con el cadáver de su hijo desafiando a las tropas imperiales. Ahí es difícil no emocionarse, y después el momento del carrito del bebé que todos conocéis. Cine propagandístico, cine al servicio de un régimen, cine magistral. O sea, no son cosas excluyentes. Resulta curioso, además, como esta película, por montaje, es mucho más dinámica que otras de la etapa sonora de Eisenstein, realizadas 20 años después, como puede ser el primer Iván el Terrible, película, por cierto, también, que os recomiendo que os echéis un ojo porque os van a asombrar algunos planitos alucinantes. Quiero hablar también de Dziga Vertov. ¿Cómo? El hombre de la cámara, 1929. Por supuesto, son años también en los cuales se explota el género documental. Era un filón. Esto es un experimento, un film sin escenarios, sin actores y sin ni un solo intertítulo, lo que equivale a un genuino, al final, lenguaje internacional. Esto que os acabo de decir vendría a ser lo que se nos dice más o menos en los rotulitos del principio de esta película. Así se nos vendía este documental en sus créditos iniciales. O sea, la película, El hombre de la cámara de Vertov, al final es el despertar de una ciudad, sin más, en un día. Sus tranvías, sus trenes, su comercio, una pareja casándose, a su vez, paralelamente, otra divorciándose, un parto, un entierro, y todos esos momentos contrastan de una manera brutal gracias al montaje. En el puesto número 3 hemos decidido, Javier y yo, colocar La Edad de Oro de Hollywood. Efectivamente, esta es una de las sugerencias que nos había hecho Javier. Y es verdad que está muy bien vista. Quizá no es una escuela estética ni ideológica como podían ser las otras, pero Hollywood lo cambia todo, desde un punto de vista industrial. Esto del cine empieza a ser de verdad lucrativo, las acciones de las compañías comienzan a cotizar en bolsa, los bancos ven en los estudios un nuevo fondo de inversión, nace el productor que tiene la palabra. E importante, nace también el Star System. Las estrellas de las películas interesan lo que haga frente a las cámaras, pero empieza a interesar más lo que hagan detrás de ellas. Como esto es inabarcable, y me entenderéis, Edad de Oro de Hollywood, me voy a centrar en un solo año, que es 1939, el considerado mejor año de la historia de Hollywood y posiblemente del cine, principalmente por 3 películas. Lo que el viento se llevó, película, por cierto, de productor total, La diligencia de John Ford y El mago de Oz de Victor Fleming y Kim Vidor. Pero también Cumbres borrascosas se estrena en el 39 de William Wyler, se estrena Caballero sin espada de Capra, se estrena Ninoxa de Lubitsch. O sea, más estrellas que en el cielo, como decía el eslogan de la Metro-Goldwyn-Mayer. Tenemos el drama épico y romántico, tenemos el drama social, tenemos la fantasía, tenemos la comedia, tenemos el western. Ese es un año, 1939, Hollywood, que explica muchas cosas. El cine al servicio del espectáculo. En el puesto número 4, neorrealismo. Segunda Guerra Mundial. A partir de 1943, Italia comienza a ser liberada, Mussolini sería ejecutado 2 años después y la península es una ruina y está en ruinas. Antes de eso había movimiento, había una gran resistencia, sobre todo en los ambientes estudiantiles. Y en lo que se refiere al cine, también la había. Nace la conciencia de que el cine debe ser un espejo de la realidad exacto, sin filtros. Estos no son expresionistas.
actores no profesionales, escenarios que no necesitan ambientación. La Roma que veis en estas películas que vamos a ver es la Roma resultante de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se consolida el cine como denuncia, sin mensajes ocultos y totalmente explícito. Películas que tenéis que ver de esta etapa. 1943, Obsesión de Luchino Visconti. Estamos ante la que se suele considerar la primera película neorrealista. Y es curioso porque es un film noir, es género negro, es cine negro. De hecho, se basa en la novela del cartero, siempre llama dos veces, y es anterior a la primera versión norteamericana. Y digo que es curioso porque el neorrealismo que vendría después no tiene ni tono policíaco ni el erotismo de esta obsesión. Sí, erotismo. No penséis, venga aquí, despiporre. No, pero el deseo sexual en esta peli está marcadísimo. Tened en cuenta que Obsesión se rodó todavía estando Mussolini en el poder y en plena Segunda Guerra Mundial. Y la Italia que muestra, no sé si será buscado o será, como decíamos antes, en plan sacar la cámara a la calle y rodar, pero es una Italia negra, es una Italia triste y es una Italia sobre todo muy corrupta. Eso es lo que convierte al final a este film noir en una peli neorrealista. Año 1945, Roma, ciudad abierta, Roberto Rossellini, con Anna Magnani. Es una película, quizá comparada con otras de las que vamos a hablar, es más tosca, es menos técnica, pero también es más auténtica. O sea, es del mismo año 45, o sea, muy poco después de que Italia fuera totalmente liberada. Y es una película en la cual eso se nota, es mucho más bestia. Os remito, por ejemplo, a ese momento de las torturas en la película. Aquí aparece además una actriz que es Anna Magnani, que para mí es el rostro del neorrealismo, es decir, esa mujer sufridora y luchadora. Y el plano de ella corriendo detrás del camión donde va su marido, historia del cine. Año 1948, 3 años después, ojo, Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Es esta película, en fin, quizás es la más mítica, la que más nombre tiene, es la voz de los desheredados y de los desahuciados por la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué haces? Vendes lo que no te sobra para poder adquirir un medio para trabajar. Es terrible y lo insignificante que es para todo el mundo, menos para el tipo que está sufriendo el problema, como es en este caso ese padre de familia protagonista que necesita una bicicleta, que se encuentra nula solidaridad por parte de la gente que no es que tenga más que él, prácticamente que es como él. Planos aquí inolvidables, él con el sombrero y la bici, homenajeado por un tal Roberto Benigni en una película que creo recordar que se llama La vida es bella. De vez en cuando vemos algún detalle cinéfilo que me ha molado, por ejemplo, cuando vemos que ponen un cartel de Hilda. Es un cine que al final, quiero decir, temáticamente, por roles de personajes, puedes pensar que no inventaba nada nuevo, que estaba mirando mucho al melodrama de Hollywood, pero eso sí, este era un melodrama en tiempo real, por así decirlo. Del mismo director. Y cambiamos mucho de tercio, 1951, Milagro en Milán. Esta peli demuestra que el neorrealismo no estaba reñido tampoco, oye, vamos a experimentar un poco con un realismo mágico, por lo menos en el caso aquí de Vittorio De Sica. De Sica buscaba, por así decirlo, una reconciliación en su cine. Es decir, el de Sica podía denunciar cosas, pero no era un cine, por así decirlo, que tirara con bala. Buscaba reconciliar a las dos Italias, si es que las había, mientras que, no, Rossellini era otro rollo. Él apostaba por la revolución de acuerdo a su filiación política. Milagro en Milán es una joyita, en todo caso, de Vittorio De Sica. Es una película irreal, está llena de magia, de poesía, en este caso sobre ese poblado de vagabundos que de la noche a la mañana se convierten en millonarios, liderados en este caso por Totò, un niño, bueno, ya hombre, que creció en un orfanato. Y luego tiene momentos como ese de ponme el sol, que le dice la chica, haz que salga el sol. Es de los momentos más mágicos que vais a encontrar en este top. Hablando de magia, Federico Fellini, 1954, La Strada. Cuesta
encuadrar a alguien que tiene su propia etiqueta. Sin el neorrealismo, Fellini habría sido el cine de Fellini, pero es cierto, en sus inicios podemos encuadrarle en el neorrealismo. Trabajó como guionista, sin ir más lejos, de Rossellini en Roma, Ciudad Abierta. O en Paisà, también, en Camarada. Tenemos en La Estrada, película que ganó el Oscar. Tenemos ese espíritu neorrealista muy reconocible en ambientes y personajes, pero también te estás dando cuenta de que Fellini, esto es otra cosa ya, muy diferente. Hay una personalidad marcadísima, hay un tío que notas ya que va a ser muy difícil de encasillar en el futuro, con historias que pasan de la crudeza a la ternura, de forma que sus compañeros no se habían atrevido, y con su esposa Giulietta Masina. Es decir, si la Magnani era la cara femenina, vamos a decir recia, dura del neorrealismo, Giulietta Masina, era la cara payasa, la cara clown, ¿por qué no decirlo del neorrealismo? Qué maravillosa actriz, qué ternura en esos ojos y qué calidad reflejaba sin necesidad prácticamente de hablar, como ocurre en esta película. Poquito después, y ya nos vamos alejando mucho de los años 40, tenemos Las noches de Cabiria, de nuevo Fellini, y con Pasolini, otro independiente, colaborando en el guión. Y Fellini lo vuelve a hacer en esta película. O sea, qué puñetero era en esta etapa, qué forma de hacer sufrir a su esposa, aquí convertida además en prostituta, y qué empeño también en hacer sufrir al personal, a nosotros. De nuevo, Las noches de Cabiria, para mí, otra obrita maestra con magia, tragedia y de nuevo otro milagrito aquí obrado por Giulietta Masina. Y la música en el cine de Fellini, Nino Rota forever. Cerramos neorrealismo, vamos con la quinta etapa. Nos vamos metiendo en Guatemala, en Guatepeor, en el buen sentido. La quinta etapa es Nouvelle Vague. ¡Ay! La nueva ola. Os voy a ser muy sinceros, no es mi corriente favorita, pero es sin duda la más popular y por encima de todo la responsable de empujar a su vez un montón de pequeñas olitas, no solo en Europa, como ya veremos, sino prácticamente en los 5 continentes. Estamos a principios de los años 50, se funda la revista Carriers du Cinéma, que después de Acción, la más importante. Allí hay un joven crítico llamado François Truffaut, que basta ya de Chagüe, que arremete con saña contra el llamado cine de qualité francés, el cine académico francés, y lo que hace es criticarlo muy duramente, porque dice que su realismo psicológico, o por lo menos el que dice la industria francesa que tiene su cine, ni es realismo ni es psicológico. Es un cine que estos jóvenes franceses lo ven totalmente acomodaticio, acartonado, sin riesgo. Junto a él, junto a Truffaut, se suman otros críticos como Claude Chabrol, como Éric Rohmer, como Alain Resnais o como el inefable Jean-Luc Godard. Y el resultado es el siguiente. Año 1959, Los 400 golpes de Truffaut. Como no os ibais a librar. Esta película tenía que aparecer sí o sí. Película a la memoria, por cierto, de André Bazin, uno de los teóricos que más influyó a estos cineastas en ciernes. Estéticamente es una película que destaca por varias cosas. Por ejemplo, esos travelings veloces que vemos en la clase al principio, estéticamente y técnicamente, quiero decir. Es una película en la que también ves en ella ecos neorrealistas, con ese retrato de los suburbios franceses. Y nos deja además momentos que son maravillosos porque están entre la realidad y la ensoñación, como puede ser ese momento en la atracción, en esa habitación giratoria donde se mete el pequeño Antoine. Tenemos la historia aquí del niño retraído que pertenece a un hogar roto. Spielberg le pegó muy fuerte
con esta película. Me gusta mucho todo lo relativo, por cierto, a esa persecución que sufre este pequeño rebelde. Por ejemplo, el encarcelamiento del niño, que es una brutalidad. Ahí vemos también un montaje maravilloso. Esta gente se había empollado bien a todos sus precedentes premios y que hemos visto en este vídeo. Vemos, por ejemplo, lo que estamos viendo al final. Decís, ¿qué nos cuenta los 400 golpes? Yo creo que estamos presenciando en esta película la creación en tiempo real de un delincuente dentro de un sistema que, sin ser dictatorial, es represivo. Esto lo vamos a encontrar ya no solamente en más Nouvelle Vague, sino en otras nuevas olas. Por supuesto, de los planos inolvidables de este top, el final de Antoine Donnel en la playa mirando al horizonte y preguntándose ¿y ahora qué? Hiroshima Mon Amour, 1959, de Alain Resnais, con guión de Marguerite Duras, ni más ni menos. Esta es una película rupturista, con todo lo que se hubiera hecho hasta entonces, inédita a cualquier otra cosa que se hubiera estrenado, entendedme, vamos a decir a gran escala en términos comerciales. Os bastarán los primeros 15 minutos de película para daros cuenta. ¿Por qué? Porque en esos primeros 15 minutos vais a tener documental, vais a tener literatura, vais a tener poesía y por encima de todo vais a tener mucho cine también. No es una película contemplativa en ese sentido. Por supuesto, la obsesión, la gran obsesión de Alain Resnais, el tiempo, la memoria, el olvido. En este caso, eso sí, también con cierto tono de cabreo, con un fuerte tono de denuncia. Lo del olvido de Alain Resnais, si os mola su rollo, otra de las que tenéis que ver sí o sí, es El año pasado en Marienbad, una película sobre una pareja condenada a olvidarse de su primer encuentro, de forma que están, cada vez que se encuentran, siempre es para ambos la primera vez. Sobre el papel, Hiroshima Mon Amour es la historia de amor entre una actriz francesa y un japonés, mientras ella rueda una película en Hiroshima, lo cual le da al final a Hiroshima Mon Amour también ese valor, dices, cinematográfico, como del cine dentro del cine. Y con Emmanuelle Riva brindando una de las mejores interpretaciones femeninas, si no la mejor, de este top, con una deconstrucción, como se suele decir ahora, profundísima de su personaje. Una de las películas poco conocidas, pero que he querido meter también aquí, es año 1959, otro de estos tótems, que es Claude Chabrol. La película Los Primos. Esta es para muy cafeteros, muy puristas, pero vale, o nos vale, para ver la obsesión de Chabrol. El contraste entre la Francia de provincias y la Francia de la gran ciudad. La corrupción que puede haber ahí entre medias. Todo ello, además, con un toque de perversidad y en ocasiones con clima de cine negro. Y con ese espíritu nihilista por parte de los urbanitas, que en la película de Chabrol son poco más o menos retratados como trogloditas. Otro de los tótems, otra de las paradas que hay que hacer. Año 1960, al final de La Escapada. Como veis, en muy poquitos años, hemos hablado del 59, llevamos 3, 4 películas, se estrenan un montón de referentes. Al final de La Escapada, Jean-Luc Godard. Godard es al final de La Escapada, Godard es el provocador. Es el provocador de verdad de la nueva ola. Es la anarquía técnica. Tenemos ese montaje a saltos. Tenemos la ruptura de la cuarta pared. Los planos detalle cuando no te los esperas. Esta película se nota también que golpeó duro a Martin Scorsese. Tenemos cámara en mano de repente en la mayoría del metraje. Al final, claro, si situamos como el listón emocional de la Nouvelle Vague en una película como Los 400 golpes, y diríamos que esta es la Nouvelle Vague, vamos a decir, íntima, emocional y tal, al final de La Escapada podría ser la Nouvelle Vague punk, la Nouvelle Vague provocadora, que tuvo además este movimiento anticipando, por cierto, anticipando en todo caso en esta película, ese romanticismo que años después miraría a los delincuentes como en plan,
esto de ser delincuente es como cool, ¿verdad? Y tal. Hay películas como Bonnie and Clyde, por ejemplo. No en vano tenemos a unos guapísimos Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg, más Jean Seberg, ¿para qué nos vamos a engañar? Jean-Paul Belmondo haciendo esto con los labios, que no lo vais a volver a ver en ninguno de estos vídeos. Año 1962, quería nombrar a Agnès Varda. Cleo de 5 a 7 es la película. Varda, la única mujer encuadrada en la Nouvelle Vague, pese a no tener relación, vamos a decir, directa con la revista Carriers, que cada vez lo has dicho de una forma diferente, du cinéma. Esta película tiene, hay que reconocerle que es rompedora en la estructura, es muy original, porque es precisamente ese horario, de 5 a 7. Tenemos 2 horas seguidas en la vida de esta Cleo, una mujer cuya vida parece desmoronarse porque cree sufrir una enfermedad terminal, cree sufrir. De hecho, la película al final es una cuenta atrás a la espera de esos resultados. Año 1967, también había que nombrarle aquí a Eric Romer y a La coleccionista. Después de muchos cortometrajes y muchos mediometrajes, este sería el primer largo, la apuesta de largo de Eric Romer, que se encuentra dentro de ese ciclo en su filmografía conocido como Cuentos Morales. Romer va a ser el gran dialoguista de la Nouvelle Vague. O sea, sus películas se van a apoyar infinitamente más en la palabra que en la imagen. Y como ocurre aquí, se basa casi siempre en premisas muy mínimas. En este caso, la convivencia de 2 chicos burgueses y ociosos. El tema de la burguesía, como veis, va a ir en aumento en estos años 60. Y una joven durante una semana en una casa de campo para, al final, indagar sobre temas universales y que los ha repetido muchísimo Eric Romer a lo largo de su filmografía. La seducción y la atracción, el amor y el deseo. De eso va La coleccionista, de eso va buena parte del cine de Romer. En el número 6, y nos queda menos, Free Cinema. La nueva ola inglesa, los llamados Angry Young Men, los jóvenes airados. De hecho, cuentan también con su manifiesto, firmado en 1958. Otro crítico, en este caso Lindsay Anderson, ¿qué hace? Quiere reivindicar la tradición documentalista inglesa, mostrar de verdad lo que sucede en la calle, lo que le sucede a la clase trabajadora, porque consideran que el cine británico en ese sentido es hiperburgués. Como veis, es curioso esto, es como una síntesis, es una mezcla entre esa intención neorrealista de saquemos la cámara a las calles y por otro lado esa rebeldía de un puñado de jóvenes apasionados del cine que dicen el cine de nuestro país necesita abrir otro camino diferente. ¿Qué es lo que nos deja el Free Cinema? ¿Qué películas tenéis que ver? Tenéis que ver sí o sí, para mí, una de las mejores de todo este top. Me parece un peliculón, lo sigue siendo, que es Un lugar en la cumbre, año 1959, de Jack Clayton. Y es una película interesante, primero porque hay quien la sitúa en el Free Cinema y hay quien no. Tiene un pie en el melodrama clásico y otro en las inquietudes sociales de estos jóvenes airados. Esta sería, si la veis, os va a sorprender porque os va a parecer un precedente clarísimo de Match Point. Tenemos el joven arribista de familia humilde dispuesto a trepar socialmente como como un parásito, mejor dicho, braguetazo mediante. Hay muchísimos puntos en común. Y si os gusta Match Point, de verdad, ved esta película. Como aquella, digamos que es una película muy oscura y muy poco optimista. Otra de las indispensables, Sábado noche, domingo mañana. Año 1960, Karel Reich, con Albert Finney interpretando a un pieza de cuidado en esta película. Aquí tenemos más jóvenes rebeldes, en este caso un obrero, hijo de obreros, pero vamos a decir que de moral laxa, que mantiene relaciones con 2 mujeres, una chica de su edad y una mayor a la que, hasta ahí voy a leer, uno de esos dramas muy crudos
que unos pocos años antes en el Reino Unido habrían sido impensables. Pero qué película, si yo os digo Free Cinema, qué título, ahí os tenéis como el soniquete, año 1962, La soledad del corredor de fondo, de Tony Richardson. Esta empieza directamente con un presidiario joven, que es Tom Courtenay, que podría ser el Antoine Donnell de Truffaut, pero más mayorcito. Es la respuesta británica a los 400 jóvenes. Es de nuevo los 400 golpes, perdón. Es de nuevo los jóvenes inadaptados. Hay mucha rebeldía en esta película y también mucha incomprensión hacia esos jóvenes por parte del mundo que los rodea. Tenemos además protagonistas que son de clase obrera total. Son películas, y aquí te das cuenta, en muchos casos, y esto ocurre en La soledad del corredor de fondo, sin un nudo central, sin una historia propiamente dicha, clásica y encuadrada como tal. Solo lo que ocurre es que se trata de ver cómo los personajes dan, pero también cómo reciben y reciben a base de bien. Hasta tenemos en esta película una escapada a la playa en un momento dado, casi como un homenaje, guiño a los 400 golpes. Tenemos también bonitas metáforas como es el deporte, como una metáfora de voy a entrar en el sistema, de voy a formar parte del engranaje, y de ahí la rebeldía que muestra el protagonista. Año 1967, Lejos del mundanal ruido, de John Schlesinger, que muy poquito después dirigiría en Estados Unidos Cowboy de medianoche. Muy free cinema, a mí no me lo parece. Está más cerca, Lejos del mundanal ruido, de las películas Río de Hollywood que del cine social de estos años. Pero es verdad que su realizador sí que procedía de ese movimiento. Y aquí se marca, salvando distancias enormes, un pequeño y para mí muy estimable Lo que el viento se llevó, pero en la campiña inglesa, con unos guapísimos Julie Christie y Terence Stamp. Y es verdad que estilísticamente tiene recursos más propios de los años 60, y aquí sí que se ve la influencia del free cinema, que del melodrama de época y lujoso del Hollywood clásico. Este mismo año, sino un poquito después, año 1968, si no recuerdo mal, tenemos If, de Lindsay Anderson. Esta es un poco lo que habría hecho Godard en Francia. Es la gran provocación del free cinema, con un Malcolm McDowell, si no debutante, casi. Tenemos ese colegio inglés estricto, de uniforme, por supuesto, todos, de castigos muy ingleses y muy corporales, y que de repente, de la noche a la mañana, revolución, se levantan armas, y el resultado es baño de sangre. Es una película del año 68. Os recuerdo también los célebres levantamientos juveniles y estudiantiles del Mayo francés. Se ve, al final el cine es también reflejo sociológico del tiempo en el cual se estrena. Y en este caso, ¿qué estamos viendo en If? ¿Qué estamos viendo en La soledad del corredor de fondo? Estamos viendo rebeldes, sin ir más lejos, rebeldes contra el sistema. Tenemos, hablando de rebeldes, no me quiero pasar por alto 1969, ¿qué es? De un tal Ken Loach, que a lo mejor os suena, su segunda película para el cine. Esta es también la historia de un adolescente, y en este caso su mascota, por así decirlo, si es que se puede llamar así, porque es un águila a la cual entrena. Todo eso en un entorno muy opresivo, es decir, por un lado una escuela donde también vemos que sacan la vara a pasear, por otro lado una familia disfuncional y también un entorno, en este caso minero de la Inglaterra profunda, más bien embrutecedor. Y el contraste de todo ese entorno opresivo con ese águila a la que está entrenando el chaval amaestrada, un animal amaestrado pero más libre que el chico. Es al final lo que da sentido a toda esta película, que es la prueba también de lo alargada que fue la sombra de François Truffaut, como ya hemos visto en películas anteriores, como lo fue en If y como lo fue en La soledad del corredor de fondo.
En el puesto número 7, Javier, he hecho... Iba a decir trampa, pero de verdad creo que merezco un monumento. Voy a encuadrar en el puesto número 7 una sección que me he sacado de la manga y que he llamado Otras olas. Aquí ya voy a aglutinar otras oleadas, quizá no tan importantes, desde luego ni de coña tan importantes como la francesa. Con la inglesa habría que verlo, sería debatible, pero vamos a decir que poquito menos conocidas, otras olas, empujadas también por la francesa, y aunque algunas no me las ha pedido Javier, y aquí viene mi aporte, creo que merecen destacarse. Además, Javier, esto me viene fenomenal para cuadrar el vídeo y que sean 10 movimientos justos. Por ejemplo, entre el apartado 7.1 tendríamos nuevo cine español. Sí, señor, aquí también tuvimos nuestra nueva ola. Año 1955, el cine español es raquítico en todos los sentidos, como se dijo en aquellas charlas del Cineclub Universitario de Salamanca, donde se celebra una conversación nacional entre gente del cine para tratar de buscar soluciones a una industria ruinosa. Es célebre el diagnóstico que hace uno de los grandes de nuestro cine, que fue Juan Antonio Bardem. El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo y industrialmente raquítico. En ese año, precisamente, Bardem triunfa en Cannes con Muerte de un ciclista, que de algún modo sería un espejo en el que muchos se mirarían. Sin olvidar, por supuesto, a Berlanga, que ya entonces había recorrido buena parte del camino para ser otro de las apuestas, de los genios, de las verdaderas personalidades del cine español. Películas del nuevo cine español. Año 1964, La tía Tula, de Miguel Picazo, basada en la obra de Miguel de Unamuno y adaptada por el propio Picazo, con una enorme Aurora Bautista en la película. Aquí lo vais a notar, es decir, cómo esto se hacía en aquella época, a principios de los años 60, mucho atrevimiento, esa tensión sexual constante entre ese viudo y su cuñada, hasta que eso explota con una secuencia para mí clave en la historia del cine español. Y entre otras secuencias, por favor, prestad mucha atención si veis esta película, la confesión de Tula frente al sacerdote. Estupenda. Rarezas de esta época. Vicente Aranda, 1965, Fata Morgana, con guión de otra rara avis, de Gonzalo Suárez. No se puede explicar esta película. O sea, es experimental directamente, en todos los sentidos. Se define como una distopía, ojo, con una Barcelona desierta. Y eso es quizá lo más interesante de la película, y en la cual los pocos habitantes que quedan parecen conchavados para asesinar a una modelo que es ni más ni menos que Teresa Gimpera. Es una película muy representativa de, vamos a decir, subescuela, que nadie se me enfade, pero dentro del nuevo cine español está la escuela de Barcelona, a la cual pertenecía gente como Vicente Aranda, y es, vamos a decir, que mucho más abstracta. Se busca más el experimento. Quiero hablaros de una pequeña desconocida. En realidad es conocida en los académicos, en el ambiente académico, cinematográfico, cinéfilo, pero muy reivindicable, que es Crimen de doble filo, año 1965, y de uno de los grandes también de este cine, que es José Luis Borau, aquí en una de sus primeras películas. Mucho ojito de verdad con este thriller, mucho más retorcido y mucho menos ingenuo que la media, sobre todo que hablar del cine español. La última media hora de esta película te mantiene clavadito y en total incertidumbre. De verdad, llevaos esta recomendación. Entiendo que muchos no la habréis visto. Es una película muy desconocida y a mí me parece muy, muy reivindicable. Tenemos más adaptaciones. Año 1966, La busca, de Angelino Fons, basada en la novela de Pío Baroja. Una película con toques neorrealistas, que en la línea de las pelis francesas de la Nouvelle Vague también
parece muy interesada en esa juventud desnortada, en este caso la de provincias, que llegaba a la ciudad, y con ese también mayor atrevimiento en lo sexual, inédito hasta entonces. Hay cierto aperturismo en la época, y sobre todo con mucha más sordidez. Año 1966. Una de las grandes, una de las indispensables, La caza, de Carlos Saura, con el antes citado Angelino Fons, el de La busca, como co-guionista. No es la primera peli de Saura, pero yo me atrevo a decir que sí que es su primera obra maestra. Una de las verdaderamente indispensables del cine español. Esta es una película que, es cierto, tiene mucha simbología, mucha carga simbólica de la España de entonces, de las heridas abiertas, pero os animo a todos los que sois, sobre todo el público que tenemos en las Américas, que la veáis, porque es una película que os puede sorprender por su modernidad. Es una película muy claustrofóbica, es muy psicológica, es la película sin duda más sudorosa de la historia del cine español, y es una película que sigue golpeando con violencia y por su violencia. Tercer apartadito, nueva olita, en realidad esta es de las importantes también, pero nuevo cine alemán. Habréis escuchado muchas veces el concepto de milagro alemán, entendido como el despegue económico del país a pesar de la Segunda Guerra Mundial, que amenazaba con convertir a Alemania en una de las naciones más pobres de Europa. Paralelamente, la economía también va recuperándose en lo que a la vida cultural se refiere, y nace también un cine muy poco complaciente con el país y muy crítico en líneas generales. Películas que tenéis que ver: año 1966, El joven Torles de Volker Schlöndorff. Como veis, jóvenes inadaptados, a saco. En esta época era eso. Quizá los directores, los guionistas, los autores se reflejaban en ellos. El interés de muchos autores, como veis, va más que en la juventud, apunta directamente a la adolescencia. Y esta película de Volker Schlöndorff, después muy laureado director de Tambor de Hojalata, es de las que muestran a la adolescencia como una etapa de especial dureza. Aquí os diría que narra un caso de bullying directamente. Esto es un caso de acoso dentro de una academia militar. Pero lo cierto es que va más allá. Es una película en la cual ese ambiente juvenil militar, dentro de una academia, insisto, no es que sean militares profesionales, abraza directamente la tortura hasta límites que casi convierten a esta película, y de verdad, creo que no se me está yendo la olla, en un precedente de La naranja mecánica. El hecho de que estemos en Alemania, el hecho de que ocurriera lo que ocurrió hace apenas 20 años antes del estreno de esta película, el hecho de que sean jóvenes militares, da a este joven Torles un trasfondo sociológico de verdad muy, muy inquietante. Año 1972, Las amargas lágrimas de Petra von Kant. A lo mejor no es la mejor de las películas de este top, pero la que tiene el título más bonito, eso es imbatible, de Rainer Werner Fassbinder, otro de los directores que sí o sí había que nombrar en este vídeo. Si veis esta película o cualquiera de Fassbinder, llegaréis a varias conclusiones. Una de ellas, que es un autor con un sello propísimo, o sea, con encuadres muy cuidados, con un uso del color muy expresivo. Y otra de las conclusiones que llegaréis es que Almodóvar también le dio muy fuerte con Rainer Werner Fassbinder. Sobre todo sus melodramas, por sus melodramas como este. Las amargas lágrimas es teatro filmado, al fin y al cabo. Es decir, todo ocurre en la habitación de la protagonista. Todos sus desengaños, todas sus idas de olla. Este director, además, Fassbinder, es un icono homosexual por haber introducido, como es el caso, esa temática, vamos a decir que a calzón quitado directamente, como ocurre en Petra. Von Kant. Año 1974, Alicia en las ciudades.
también es bonito el título. Pero los alemanes tienen gusto para titular las películas. 1974, Wim Wenders. Sin tener que ver mucho con Slondor y sin tener nada que ver con Fassbinder, Wenders es una de las voces más singulares del nuevo cine alemán. Coño, que sigue estrenando este buen hombre. Aún hoy se mantiene viva esa voz. ¿Qué vemos en Alicia en las ciudades? Vemos, para empezar, una obsesión por la cultura americana, no tanto por el cine americano. De hecho, se sirve de un subgénero que es netamente yankee, que es la road movie, en este caso con un alemán ejerciendo de turista en Estados Unidos y a su vez de niñera de una niña a su pesar. Esto le da pie a Wenders a mostrarnos algo que siempre le ha interesado mucho en sus películas, que es el paisaje en general. París, Texas, por ejemplo. Neones, moteles, estadios de fútbol y Nueva York. Wenders, en realidad, ya os digo, repetiría esta película más veces. Tiene una estructura muy reconocible. El viaje como búsqueda de uno mismo y el viaje como quizá la mejor forma o la más directa de encontrar la esencia de uno mismo. Por supuesto, entre otras, en esa obraza maestra que es París, Texas o Texas. Año 1974, El enigma de Kaspar Hauser de Werner Herzog. Película que parte de un hecho real, el hallazgo de un adolescente en estado de salvajismo en las calles de Nuremberg en el siglo XIX y la imposibilidad de entonces para saber cuál era su verdadero origen. Y eso le acabó, iba a decir el final, mejor no lo digo. La película también, estamos en las mismas. Recuerda a una de las mejores de François Truffaut, que no he citado antes, que es El buen salvaje. Al final lo que se juzga en esta película no es el salvajismo de Kaspar Hauser, sino a los demás, es decir, nuestros modos y costumbres, que son vistos a través de esos ojos puros y sin contaminar, por así decirlo, como son los de Kaspar. Es además uno de esos personajes que tanto seducen al gran Werner Herzog, siempre entre la genialidad y la locura, como el Lope de Aguirre o La cólera de Dios, o ese productor de ópera de Fitzcarraldo, Klaus Kinski, que estás en los cielos. Nueva ola japonesa, también dentro de las subolitas. Esta me ha chocado muchísimo, Javier. Me la sugirió Javier que la incluyera, a pesar de que es la grandísima desconocida para muchos. Es mucho menos, vamos a decir, organizada que la novela francesa, pero aquí encontramos todavía más crudeza. Es un cine, primero eso, más crudo, también más experimental, incluso con permiso de Resnais y de Godard, y muy crítico con la sociedad japonesa en general. De hecho, para mi sorpresa, resulta que había dos películas que yo había visto encuadradas dentro de esta nueva ola japonesa. En mi búsqueda de películas de culto, de terror y ciencia ficción, acabé cayendo en Japón. Y di con dos. El rostro ajeno, creo que se ha titulado, o El rostro del otro, me da la sensación de que la podéis encontrar con los dos títulos, año 1966, de Hiroshi Tegisahara, película inclasificable sobre un joven que queda desfigurado, que se crea una máscara experimental, que tiene como modelo a otra persona, y eso provoca un cambio casi, vamos a decir, de moralidad del protagonista. Y otra película, de las cuales había visto, que tenéis que ver de esta época, es Onibaba, de Kaneto Shindo, año 1964. Otra peli rara en este caso ambientada en el Japón feudal, sobre dos mujeres que saquean las pertenencias de soldados muertos en batalla. Tiene un trasfondo de terror, es verdad, está encuadrada en ese género, pero sobre todo tenéis una reflexión sobre la vejez, sobre el sexo y sobre la superstición. Todo eso veréis ahí. Hay muchas más películas de esta nueva ola japonesa. La mujer de arena, 1964, también de Tesigahara, también de Hiroshi Tesigahara. Esta es de las más originales por trama. Un hombre y una mujer atrapados en un foso en pleno desierto. Es una película que demuestra cómo los japoneses, en cuanto a inventiva y a originalidad, iban paso y medio por delante del resto, sin hacer tanto ruido, sin tanta propaganda como podían tener los franceses, que fueron maravillosamente publicitados.
La mujer de la arena es eso, una película seca como la propia arena, que por supuesto es el elemento omnipresente, y una peli abierta a interpretaciones desde emocionales a sociológicas. Tenemos muchas más, tenemos por ejemplo Tokyo Drifter de Seijun Suzuki, película de yakuzas, donde el uso del color es una maravilla, también la violencia, que es bastante explícita. Tenemos La presa de Nagisa Oshima, sí señor, el mismo Nagisa Oshima del Imperio de los Sentidos, en este caso con un soldado americano negro que cae capturado en un pueblo rural japonés. Una peli también bestia, muy crítica con la sociedad japonesa, mostrándotela tremendamente cainita. Y ojo al larguísimo plano cerca del final fijo de... iba a decir, hay un spoiler, no lo voy a hacer. En el puesto número 8 me va a pillar el toro. Nuevo Hollywood. Cada vez que escuchamos esto se nos vienen a la cabeza los mismos nombres. Lucas, Coppola, Spielberg, Scorsese... El Padrino, Malas Calles, American Graffiti. Esta última es verdad que era un poco la nouvelle vague de George Lucas. Si empezamos, no acabamos. Pero todo eso tiene un origen. Resumen, mediados de los 60... hay crisis en Hollywood, los grandes directores del periodo clásico afrontan su declive, las grandes estrellas envejecen, y eso se está notando en taquilla. Los baby boomers célebres, estos sí, los originales, los auténticos, los boomers de verdad, the real boomers, quieren caras nuevas. Quieren ver rostros nuevos y también quieren ver temáticas nuevas. No quieren ver los mismos viejos de siempre. Y en cuanto a las temáticas nuevas, cosa que los códigos de censura, el famoso código Hays, que habréis escuchado tantas veces, vigente desde los años 30, todo eso lo impiden. No lo de los actores jóvenes, pero sí lo de las temáticas, vamos a decir, poquito más arriesgadas como están haciendo en el resto del mundo y en el resto de Europa. Para que os hagáis una idea, de 4.600 millones de espectadores que había en Hollywood o que acudían al cine, 4.600 millones de público, se baja a 2.400. Es un cambio que pone a la gente a temblar y, por supuesto, la televisión tampoco ayuda a llenar las salas. Conclusión, Hollywood se tiene que rejuvenecer. Se pone en hora, por así decirlo, el código Hays con el resto de Europa y ya se pueden hablar de determinados temas prohibidos. Y entra gente nueva en la industria. Habría que hablar de un nombre clave aquí y de los pocos citados, que es Arthur Penn, de La jauría humana, por ejemplo, que es un bofetón cruentísimo a la sociedad norteamericana de entonces. Pero por encima de todo hay que hablar de Bonnie y Clyde. Se romantiza al delincuente. Lo que había hecho Godard antes, pues aquí con más glamour todavía. Se romantiza hasta extremos nunca vistos y con esa carnicería final también nunca antes vista, ni siquiera por el mismísimo Sam Peckinpah. Y un detalle, Clyde, el mismísimo Warren Beatty, es impotente esta película, y lo estoy diciendo en serio. Esto 10 años antes habría sido imposible. Interesan otros tipos de héroes, menos seguros, con más dobleces psicológicas. ¿Os imagináis a John Wayne haciendo de impotente? Pues eso. Voy a centrarme en dos películas creo que muy importantes. Shadows, Sombras, del año 1959, de John Cassavetes. Desde el mismo inicio ya notaréis que no es la típica película de Hollywood del año 59. Vemos esa banda de rock tocando en un cuartucho abarrotado, todo eso filmado en blanco y negro, en 16 milímetros. Esto es en realidad un ejercicio que el también profesor John Cassavetes impartía a los alumnos de su taller. Mucho de lo que vemos en esta peli de Cassavetes es improvisado. Ya sabéis que John Cassavetes era el típico o el atípico outsider de Hollywood. Abominaba de la mayoría de películas de clase A en las que participaba, y lo que ganaba lo invertía en pelis independientes, pero de verdad, de escasísimo presupuesto y casi siempre acompañado de su mujer, de Gina Rowlands. En el caso de Shadows, saca la cámara a la calle, en este caso a Nueva York, lejos del estudio, lejos de cualquier artificio, prescinde de una trama, como hacían los franceses en ocasiones, buena parte del tiempo, con muy pocos filtros en el lenguaje. La cámara está siempre muy encima del actor. Es difícil entender
una película como El Malas Calles de Scorsese, sin antes este Shadows, con esos jóvenes de muy modesta extracción. Aquí también vemos un poquito el origen de esas historias cruzadas de otro nombre clave en el nuevo Hollywood, que es Robert Altman, y tocando además temas tabú hasta entonces, como las relaciones interraciales. Sin duda, uno de los papás o las mamás del llamado cine independiente o cine indie norteamericano de los años 90. Pues no ha podido ser, o sea, me ha fallado la batería. Podríamos hacer el corte, podríamos hacer el montaje, pero para qué mentiros, no ha durado lo que yo me esperaba. Así que segunda parte, tranquilos, que va a ser más corta que la anterior. No va a ser un vídeo de 2 horas. Año 1969, el año de Easy Rider, dirigida por Dennis Hopper, con guión del propio Dennis Hopper y Peter Fonda, los dos de protas. De lo primero que vemos es precisamente a estos dos caballeros en la película metiéndose una raya en pleno trapicheo. Esta película es a las drogas lo que otras como Grupo Salvaje de Peckinpah o Bonnie y Clyde fueron a la violencia, es decir, sin filtros, de forma descarnada. De todas formas, hablar de Easy Rider, vamos a decir que en términos técnicos es una tarea un tanto inútil. O sea, estamos hablando de un mito, estamos hablando de una película generacional que supo recoger el desencanto de toda esa era hippie y mostrar el despertar a la cruda realidad. Efectivamente, Vietnam, flashes de Vietnam, pese a los cantos de libertad que pregonan sus protagonistas. Sin duda, y pese a haber envejecido regular en algunas cosas esta película, sobre todo en esos momentos alucinógenos en todos los sentidos, es una película rompedora, es extrañísima, es alucinada y es clave a la hora de entender qué es eso del nuevo Hollywood y lo que vendría después de estos pioneros. En el puesto número 9, cine posmoderno. Cine posmoderno, ¿qué es eso, Javier? ¿Qué me has pedido incluir? ¿Es culpa suya? No, ahora en serio. Lo he incluido entre otras cosas para que nos salieran 10 movimientos. Mola más hacer un top 10 que un top 9 o un top 13. Yo no lo veo tanto como un movimiento, no es una escuela. Vemos cineastas independientes, cada uno, independientes quiero decir, entre ellos, cada uno de su padre y de su madre, de distintas épocas, de distintos países. Y aparte, se podría hablar de cine posmoderno en los años 70 como también en este siglo XXI. Pero entiendo que, ceñido a la cultura y a un arte narrativo como es el cine, tendríamos que hablar, a la hora de hablar de posmodernismo, referirnos al fin del relato clásico, al fin de las estructuras clásicas. Y eso incluye también al fin de las formas clásicas, de contar una historia. Un ejemplo, además de mis favoritos, Annie Hall de Woody Allen. Es una película totalmente caprichosa. Rompe la cuarta pared cuando quiere, cambia de formato cuando le da la gana. En medio de la película te insertan un mini corto de dibujos animados con Woody Allen de pequeño y la madrastra de Blancanieves, si no recuerdo mal. De repente sale por ahí, en la cola del cine, Marshall McLuhan despotricando contra un espectador. Más ejemplos, y nos vamos 20 años después. Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Este sería el ejemplo de estructura posmoderna. ¿Por qué Tarantino nos cuenta la película así? ¿Por qué tiene que ser un puzzle? ¿Por qué no es una película lineal? ¿Qué necesidad había? Necesidad ninguna. Y la respuesta, ¿por qué lo ha hecho así Tarantino? Porque sí, porque le ha dado la real gana. Podemos considerar posmodernista, por ejemplo, al final todo el pastiche de géneros que supone cada película de Tarantino. A Tarantino se le ha colocado el cartel de posmoderno que ha tardado muchos años en quitárselo. Malditos Bastardos, por ejemplo. Pastiche de géneros por un lado, pero también es posmoderna a la hora de afrontar lo que es la historia real. Ya sabéis cómo acaba Malditos Bastardos, ya sabéis cómo acaba Hitler en ese pequeñísimo cine francés. No hay verdades absolutas, todo es debatible, todo es rebatible, todo es de algún modo cuestionable. Podríamos poner 1000 ejemplos, la propia Nouvelle Vague. O sea, una película como Al final de la escapada
es posmodernismo de libro. Y esto es solo en lo que se refiere también en las formas. Después está el fondo, el cuestionar los dogmas morales que el cine ha plasmado. Al contrario que otras de las etiquetas que hemos visto en este vídeo, la del cine posmoderno, insisto, sería más etiqueta que corriente o escuela, pero sobre todo que os quede claro que no es una etiqueta cerrada. O sea, está en constante evolución y a día de hoy escucharéis 1000 veces, 1000 directores, 1000 autores, 1000 películas, posmoderno, posmodernista. Y en el número 10, el 10 y a cabo, el dogma. El dogma que al fin y al cabo también podríamos considerarlo posmoderno. Sin ser esta mi corriente favorita, le tengo un poquito de cariño, un poquito de aprecio por haber estado allí en su nacimiento, por haberlo vivido, porque me ha coincidido generacionalmente, sin más. Año 1995, dos daneses, Lars von Trier y Thomas Vinterberg, se dicen, creemos nuestro propio movimiento. ¿Por qué no? Pero crean un movimiento tan estricto que tienen lo que ellos mismos llamaron su voto de castidad. 10 normas, entre ellas nada de banda sonora, nada de fotografía, nada de sets, solo localizaciones reales, nada de películas de género, o sea, no puede haber asesinatos, no puede haber pistolas y cosas así, nada de nada. Independientemente de que, hombre, creo que precisamente el cine ha avanzado a base de saltarse dogmas, es decir, el cine no ha avanzado gracias a, si es que ha avanzado, o por lo menos entendedme con eso, no que sea mejor, sino que ha cambiado. No ha cambiado gracias a votos de castidad. E independientemente también de que este fue un movimiento muy efímero, porque enseguida, coño, pues alguna normita se saltaban por ahí, yo creo que al final triunfaron estos dos daneses con esta historia del dogma. Y prueba de ello es que Javier nos ha pedido incluir este movimiento. No sé, o sea, de la Nouvelle Vague lo sabemos hoy todo por la popularidad que tuvo, pero os puedo asegurar que este tema del dogma fue tremendamente publicitado, tuvo un eco enorme, salía en 1000 revistas de tendencias e insisto, no inventaron ni reinventaron nada, pero algo caló. O sea, yo después de las películas de dogma, yo he visto algún grandísimo director cogiendo la cámara al hombro y moviéndola más de lo habitual como nunca antes había hecho, pero como sí hacían en dogma. Creo que caló no de forma radical, pero sí con ese punto de, oye, vamos a quitarle artificiosidad al cine. Aquí hay dos películas de las cuales hay que hablar y en las cuales tenéis que ver también. Deberes, año 1999, celebración de Thomas Vinterberg. Dice bien Vinterberg, pero no celebración. La primera cinta dogma. Hay una reunión familiar, el patriarca de una familia acomodada reúne a toda su familia, incluyendo sus hijos. Y cuando uno de ellos toma la palabra para hacer su panegírico, la lía muchísimo, pero muy muy gorda. Es de las mejores, si no la mejor película del movimiento, vamos a decir, estricto, con el voto de castidad bien votado. Y encarna muy bien lo que se pretendía, tanto desde el punto de vista temático como conceptual. Es decir, es una película muy descarnada, es violenta, es a calzón quitado, pero también es histérica y es exagerada. No es realista que el jolgorio siga después de que pasa lo que pasa cuando el hijo toma la palabra. Y esto no lo digo como algo negativo o porque a mí me saque de la película, lo digo porque al final no deja de ser un artificio como los que el dogma a priori intentaba evitar. Viendo Celebración tienes la sensación de estar viendo algo inédito, nunca visto antes. Yo personalmente no. Ahí tienes el cine de Robert Altman, por ejemplo. Ahí tienes una película anterior a esta que es una salvajada y es Shortcuts, Vidas Cruzadas. Por ejemplo, para mí una película que llegaba a más sitios que Celebración. ¿Merece la pena verse Celebración como cinéfilo? Merece la pena verse. ¿Cómo merece la pena verse? Año 1998, Idiotern, Los idiotas de Lars von Trier. Siempre he visto una competición aquí un poco entre los dos, entre Vinterberg y von Trier, en ver cuál de las dos pelis fundadoras de Dogma 95 es la mejor. Creo que dentro de la vanguardia
Celebración sería una película más clásica y Los Idiotas más arriesgada, más experimental y para mí más provocadora. Pretende levantar acta notarial esta película de un experimento. ¿Qué pasaría si todos nos comportáramos como idiotas? Y si nuestra escala de valores la sustituyéramos por una escala de idiotez. Es decir, a más idiota, más vales. Siendo para mí, vamos a decir, una peli más agradable a la vista, Celebración, yo os tengo que reconocer que Idiotern, con toda su pretenciosidad, con toda la locura que ya se le asume a von Trier, me sigue pareciendo una película más transgresora. Y hasta aquí este vídeo especial top movimientos corrientes de la historia del cine. Javier, 1.000.000 de gracias. Ha sido un viaje emocionante en todos los sentidos. Me has dejado agotado, te lo reconozco. Estoy muy cansado. Tengo gran necesidad de hidratarme ahora mismo porque creo que ya no me queda saliva. Y precisamente por eso creo que ha merecido la pena. Es decir, dejarte aquí en estos vídeos un ratito de tu vida hablando de cine y preparándotelo también, que esto no es por combustión espontánea, como decía uno por ahí. Ha sido un placer, espero que te haya molado, de verdad. Espero que os haya gustado a todos, espero que os haya interesado de algún modo, algunas cosas más que otras, eso lo puedo comprender porque es verdad que es uno de esos vídeos diferentes que de vez en cuando se dejan caer en el canal. Si queréis más películas, si queréis vídeos menos ambiciosos como el que nos ha pedido Javier, también, por ejemplo, cualquiera de las películas de las cerca de un centenar aproximadamente que he citado aquí. Si queréis, ya sabéis, instrucciones un poquito más debajo de este cabezón. En más, ahí está, WhatsApp, infalible, Canal de Acción Cine, Echagüe, quiero que me haga tal película, ¿está de acuerdo? Está de acuerdo, o puede que no, depende, que alguna he negado, pero eso es otra historia. Nos seguimos viendo en el Canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.